Dos, esta semana, rumbo a la cincuentena, ya estamos pasando la cuarentena, eh, pidiendo, ¿no?, de que se detenga este índice que va en aumento de contagios y de muertes. Tenemos que desarrollar nuestra clase virtual, esta vez de cultura de respeto. La semana anterior estábamos observando todo lo que era identidad, patrimonio y aquellos motivos por los cuales sentirnos orgullosos. Y también, como parte de una nación, sentirnos identificados, ¿no? Y tratar de evitar también un concepto muy común en muchas sociedades, que es la alienación. Por un lado, tenemos una cultura que nos debería identificar, pero por otro lado tenemos también los medios de comunicación que muchas veces suelen desarrollar falsas identidades, ¿no?, o identidades paralelas, creando esto un problema de alienación. O sea, alienación es yo renuncio, yo rechazo, yo me excluyo de algo que en sí me pertenece o me corresponde o en cierto modo me representa. Y tomo, asumo, opto comportamientos, conductas, posturas, hábitos no propios de mi cultura, ¿no? Que no estaría mal si enriquecieran la personalidad tanto individual como colectiva en la comunidad, pero muchas veces no ocurre eso. Entonces, en la cultura del respeto vamos a ver varios temas. Hoy día voy a tocar uno con bastante énfasis, con muchos ejemplos, para que quede claro y sea motivo de reflexión y nos permita entender mejor y de una forma crítica, crítica constructiva, crítica reflexiva, lo que, lo que puede suceder en nuestra sociedad. He tomado un poco de información del Estado, o sea, hice un recorte de unos textos del Estado y voy a ampliarlo, ¿no?, voy a acomodarlo a nuestro programa. No sé qué tanto conozcamos a personas de otros lugares. Seguramente entre ustedes ha habido estudiantes que han viajado a provincia y han tenido la oportunidad de conocer a gente de Cusco, Arequipa, Iquitos, Tumbes, Piura, Madre de Dios, Tarapoto, Tacna, etcétera, ¿no? Y de repente por ahí uno que ha ido al extranjero y vamos a encontrarnos con expresiones de todo tipo. En el colegio, cuando estábamos empezando, ¿no?, las clases escolares, ustedes han llevado ya un proceso de socialización con chicos que han venido de diferentes lugares. Si bien es cierto, hay distritos que son más populares en el salón, o sea, hay mayor población, pongamos, ¿no?, Rímac, San Juan de Urigancho. Hay también chicos que vienen de lugares un poco más lejanos, ¿no? Y acá viene el tema, ¿no? Algo te diferencia del resto. Y lo que viven como comunidad cercana, algo los identifica. Entonces, somos distintos y a la vez semejantes a otras personas. En las fotos, por ejemplo, ustedes pueden ver, ¿no?, un matrimonio entre una mujer muy blanca y un hombre moreno, ¿no? Y abajo, pues, chicos de diferentes nacionalidades. Y abajo un saludo nipón, una reverencia, mientras que un europeo, un americano, extiende la mano. Y eso ha pasado varias veces, ¿no? Cuando ha habido un encuentro entre mandatarios de diferentes países, el de acá rápidamente se anima, pues, a estrechar la mano, mientras que el otro de lejitos nomás. Esto a nivel internacional. Ahora, a nivel nacional también existen diferencias determinadas. En el lenguaje, en la música, en el estereotipo, en la forma como actúa, cómo se comporta. Y acá es donde entra a tallar la tolerancia, la adaptación, la empatía, conceptos que en cierto modo nos permiten regular la convivencia con otras personas, que también
mencionábamos en una clase anterior. Acá hay una historia, vamos a reflexionar un poco acerca de la historia y a comentar un poco acerca de ella, ¿no? Si se ven muy pequeños, yo se lo leo. Amigas y competidoras. Señala, alrededor de las 5 de la mañana, Susana estaba trotando en el parque, que se encuentra frente al lugar donde se hospeda. De pronto se le rompió el pasador de una de las zapatillas. No le quedó otro remedio que dejar de entrenar y regresar a ponerse otras zapatillas. Cuando estaba pidiendo la llave de su habitación en la recepción, vio a una joven de reojo. La había visto el día anterior, porque ambas habían llegado casi al mismo tiempo a registrarse en el hotel. La joven también salía a entrenar, sin su entrenador. Susana sonrió pensando que probablemente era tan afanosa como ella y entrenaba extra. Su entrenador ya le había dicho que había una competidora que venía de Piura y que era muy buena. Recuerda que el desayuno se sirve de 6 a 10 de la mañana, le dijo la recepcionista a Susana, mientras le entregaba la llave. La joven escuchó la recomendación, miró a Susana y le dijo, entonces seguro seremos las primeritas. Ambas rieron. La joven aprovechó para presentarse, le dijo que se llamaba Lucía, era de los órganos en Piura y que era la primera vez que estaba en Lima, que había clasificado en la final de la pentatlón de los Juegos Deportivos Escolares y que su entrenador le había dicho que su principal rival era una chica de Arequipa, que se levantaba muy temprano a entrenar. Así que esa debe ser tú, le dijo guiándole un ojo. Susana le contó que su entrenador le había mencionado lo mismo y ambas volvieron a reír. Esta vez un poco más fuerte y con más confianza. Lucía le invitó a correr juntas. Susana le contó lo que le había pasado con sus pasadores. No te preocupes, lo arreglamos al toque, le dijo Lucía, y con un par de nudos resolvió el problema. Ya sabía que los arequipeños eran buenos en todo. A pesar del comentario, mientras trotaban en el parque, Lucía le contó a Susana que Los Órganos era un distrito de Talara, que quedaba al ladito del mar, y que parte de su entrenamiento era salir a correr todos los días en la arena. Susana le contó que ella era de Arequipa y que si bien su región tenía costa, siempre había vivido en la capital, que quedaba en la sierra. Había ido a Mollendo y a otras playas de Arequipa, pero nunca había entrenado corriendo en la arena. Debe ser más difícil, aunque no para ti. Como eres morena, eres más fuerte, ¿no? Le dijo. Luego se encontraron nuevamente en el desayuno y siguieron conversando. En este relato hay una serie de conceptos y de expresiones, frases, que muy bien podrían tomarse a bien, a mal, que podrían facilitar la comunicación o podrían en algún momento quebrarla. Tú eres más morena, ¿no? Podría ser en algunos casos despectivo, en otros casos descriptivo. Entonces acá se plantean unas preguntas, ¿no? ¿Qué tan importante es la cultura cuando conocemos a otras personas? ¿Por qué? Esa pregunta, por favor, vas a responderla en tu cuaderno o en tu portafolio, en tu espacio de evidencias, como expliqué la semana anterior. Evidencias son todas aquellas tareas que tú vas haciendo y que felizmente muchos están colgando por internet. Otros están agrupando, ¿no? en su cuaderno. Yo calculo que de repente más adelante, aparte de lo que envían por internet o Oceanet, cuando se encuentre una vacuna o disminuya el pico de contagiados, tal vez uno vaya a recoger su cuaderno. No lo tenemos muy claro todavía, todo esto es una incertidumbre. Tenemos dificultades cuando nos relacionamos con personas de otras culturas. ¿Has tenido dificultad para establecer una relación con personas de otra cultura? Es más, ¿te fue fácil en el colegio, en los años anteriores, encontrarte y poder adaptarte, hacer amistad con personas de otra cultura? Yo trabajo en un colegio, pero el año pasado había alumnos de intercambio, una chica de Tailandia, una de Alemania, un chico de Italia. Sí. Y creo que a la que menos
esfuerzo le costó adaptarse a pesar del idioma fue la niña de Tailandia. Bueno, los tres se comunicaban por inglés, ¿no? Y el chico que probablemente se sentía más confundido o menos cómodo, por no decir incómodo, era el chico de Italia. La chica de Alemania eh, jugaba como una chica peruana, ¿no? Con todas ellas. Eh, Se esforzaba por entender, bueno, matemática para todos era un poco más sencillo porque es un lenguaje universal, ¿no? Y ellos también trataban, bueno, sobre todo la tailandesa, ¿no? Enseñaba pues, algunas frases en su idioma, lo más complicado que puede haber. Pero hicieron enormes amistades y cuando tuvo que irse, claro, cuando tuvieron que irse, la tailandesa arrancó muchas lágrimas, ¿no? Por parte de sus amigas y amigos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que en nuestro país mejoren las relaciones entre personas de distintas culturas? Esas son las preguntas que vas a tener que responder en tu cuaderno de evidencias. Mm, Acá vamos a hablar un poquito de tu generación nativo digital. ¿Ya? Esto no es de mi autoría, ahí está el nombre de quien lo ha hecho. Isaac Galán Salazar. Es un trabajo hecho en Huancavelica, me parece. Lambayeque. Lambayeque. Entonces vemos a dos chicos, miren, vienen al scooter, ¿ya? Uno de ellos lleva pues un Play, parece, una revista moderna, un celular, televisor y todas las redes sociales, el Hi-Fi por ahí, el Google, MySpace, Altavista, Yahoo, etcétera, ¿no? La comida chatarra, la pizza, ¿no? Infaltable, el balón y todo lo demás, el Pikachu por ahí está también, ¿no? Muy bien, ¿qué cosa es un nativo digital? Los de mi generación nacimos en una cultura, bueno, yo la verdad, nací en una cultura intermedia, o sea, tuvo muchos cambios, cada 10 años había cambios dramáticos. No era digital, era una cultura analógica, la cultura de la máquina de escribir, del televisor sin control remoto, de la ausencia de muchos canales, no había cable, y de la biblioteca, de los libros, ¿no? De estar con el pañuelo en el bolsillo, un cepillo, ¿no? Para los zapatos, la escobilla en todo caso, el cepillo de dientes, todo una cultura de repente distinta, ¿no? Pero ¿qué se dice de los nativos digitales? Son consumidores de la virtualidad. Se absorben y aprenden de manera muy fácil y rápida la cultura de la pantalla y del mundo digital. Los videojuegos con los cuales yo me inicié en lo que era pues el mundo virtual eran sencillos, de poca dinámica, medio pixeleados, ¿no? Y de una escasa movilidad y de poca pues impresión, pero bueno, como era nuevo, eran caros y encima pues era atractivo, no había otra comparación. El tema de los que consumen el mundo virtual es de que hay un peligro de alienación, de que todo lo que observen lo copien. Y este es un problema. Yo recuerdo hace muchos años salió un juego, San Andreas. San Andreas era un juego donde tú obtenías puntos por matar gente, ¿no? Pistola, cuchillo, atropellado. Una viejita, le meto el carro, atropellé, ganaba puntos. Entonces era como un barrio todo bien delincuencial, criminal, peligroso, ¿no? Y todo el mundo se enfrentaba por la supervivencia uno contra otros. Bueno, y vemos a los chicos, por ejemplo, frente a la pantalla, gritando como si los escucharan los personajes que están frente a ellos, al punto que pierden su interacción social y desarrollan una interacción virtual con personajes que llegan a darles cierta independencia hasta una connotación de vida determinada. Una excesiva valoración del presente. Hoy, ¿qué voy a hacer hoy día? El pasado no me interesa. El futuro, quién sabe qué puede ocurrir. Entonces, hoy, a todo ritmo, a toda velocidad, con toda intensidad. Por ejemplo, si yo quería comprarme, no sé, pues un reloj, años atrás, ¿qué hacía? Juntaba dinero, metía en la billetera o lo ponía en un lugar, iba acumulando. Y más antes era el chanchito, la gente colocaba en su chanchito, ¿no? Sol a sol lo que iba
acumulando, ¿no? Para que en algún momento, días, semanas, meses después, rompiera el chanchito y comprara lo que tanto quería. Igual, una relación de pareja, era más o menos así. Primero tenía que conocer a la chica, tenía que salir, establecer un diálogo, hacerme su amigo y por ahí ver y tantear, ¿no?, qué posibilidades tenía de aceptación en una posible relación. Pero teníamos que fabricar un, un vínculo afectivo emocional. No era pues, bueno, siempre ha habido excepciones, ¿no? Pero por lo general era más inversión de tiempo y de amistad. O sea, había algo que creo yo que muchos chicos hoy en día se están perdiendo, ¿no? Éramos muy amigos antes de ser pareja y era muy divertido, ¿no? A veces éramos tan amigos que ya pues no nos daba ganas de ser pareja porque teníamos miedo a perder la amistad. Solía pasar. Hoy en día todo es rápido, ¿no? La comida rápida, fast food, delivery, yo lo quiero en mi casa, si no llega en 15 minutos no te cobramos. Quiero comprar algo, ¿no? ¿Para qué voy a ahorrar? Ya con mi tarjeta compro y después lo pago y ya veré cómo hago. O sea, pensamos mucho en el hoy y eso es un poco peligroso también. Crisis de identidad, identitaria. Entonces, la cultura, raíces ancestrales, bueno, no lo de todos, ¿no? Pero muchos no les interesa pues los orígenes, raíces, la historia de sus abuelos, les aburre, ¿no? Entonces piensan que eso ya está desfasado, es jurásico, es arcaico. Entonces, como que no mantienen el patrón cultural. Estoy hablando de una generalización. Y repito, siempre hay excepciones, ¿no? Dependiendo básicamente de cómo ha sido la relación padres-hijos. Luego una mentalidad consumista e insolidaridad. Bueno, la vida colectiva, ¿no? Pues si están todo el día frente a la máquina, frente a la computadora, es un hecho de que lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo, y quiero ser pues un influencer, quiero ser un youtuber, alguien al que la gente acuda a verlo. Yo no sé quién es atrás, a mí no me interesa quién está, solo me interesa que me ponga like o que se suscriba a mi canal y que tenga yo, producto de esa actividad, algún ingreso económico, ¿no? El ahorro en el tiempo es un poco difícil ahorro, ¿no? Tiene plata, ¿qué compro? ¿Qué compro? ¿No? O sea, hay esa sensación de tener de poder a través de la compra, ¿no? Entonces eso crea una cultura. Entonces al ver los papás esas manifestaciones puede haber un choque, ¿no? Más aún en los lugares donde el internet no llega, donde los colegios son más tradicionalistas, de hecho que vamos a observar un choque mucho más evidente, fuerte, impactante de culturas que son definitivamente distintas. La identidad cultural tiene que ver mucho con lo que estamos hablando en este momento. En primera y secundaria vimos que la cultura era como el agua para el pez, ¿no? O sea, nuestra cultura es algo que nos pertenece hasta que tenemos que salir de ella, porque tenemos que salir, tenemos que conocer nuevas personas, nuevos lugares, nuevas experiencias, lo que pone en riesgo la seguridad que teníamos hasta ese momento respecto a cierta cultura. Después dice, son los lentes a través de los cuales miramos el mundo. Claro, algo que no sea como nosotros, lo vemos como raro, extraño, o hasta crítico, ¿no? No, mira qué feo se viste, ese peinado, ¿quién se va a hacer eso? Entonces, establecemos una suerte de rompimiento con la interacción con esa persona y si no es interacción, por lo menos con la idea de sumarnos a esas costumbres. Empieza por la familia, después el vecindario y la sociedad más cercana, ¿no? Ahora, la cultura es también un factor o un elemento de nuestra identidad. De hecho, pues la cultura va definiéndonos no solamente como seres individuales, sino como seres pertenecientes a una nación. Los venezolanos, por ejemplo, en ningún momento se quitaban pues la casaquita, el polo, la gorrita, con su bandera, o sea, en todo momento decían soy venezolano. Algunos decían, por ejemplo, que eran más bonitos que los peruanos, ellos mismos se identificaban así.
y otros se ponían para ganar de repente consumidores o aceptación, la camiseta peruana, y vendían en las calles. Pero era, por ejemplo, atípico, ¿no? Porque, y acá hay un concepto que vamos a ver más adelante, ¿no? Y me voy a adelantar un poquito para la idea. La gente se detiene a comprar es porque el estereotipo de alguien que te vende en la calle era por lo general una persona que por haber estado tantas horas en la calle está sudado, sucio, y que como es ambulante muchas veces vive pues en lugar donde casi no llega el agua. Entonces, estoy hablando en general. Y de hecho que muchas personas que tienen escasos recursos, donde compran el agua de camión, no pueden darse el lujo de lavarse a cada rato. Y de hecho, pues, ¿no? Que muestran de repente una mayor suciedad, no por el hecho de que les guste estar sucios, sino por necesidad misma, ¿no? Y de repente vemos a un chico, una chica, ¿no? Que parece modelo de televisión, con ropa Adidas, Nike, bien fitness, ¿no? Vendiendo lo mismo que vendían los peruanos. Entonces se rompía o había un choque de estereotipos. Y por qué, por ejemplo, esta persona eh, se viste tan bien para vender canchita, ¿no? Para vender gelatina o para vender una arepita. Y increíble, los peruanos, muchos peruanos que comenzaron tuvieron que competir con ellos, o sea, ya pues se ponían su ropa más pegadita, se recogían el cabello, hasta se maquillaban, porque era pues la competencia, ¿no? Una competencia a nivel de ventas. Entonces, acá ya tenemos un tema, ¿no? Al principio decíamos pobrecitos y después escuchar la frase que se vayan. Y luego decíamos son trabajadores y después decían son delincuentes. O sea, un choque bien complicado. Porque basta que tengamos a una, dos, tres personas, por ejemplo, de los delincuentes que ingresaron, eran un número contado y formarían pues el 1%, hasta menos, de la población que ingresó. Pero no, pues ese 1% que será en televisión, que asesinan como los sicarios colombianos, ¿no? Disparan la cabeza, descuartizan para hacer ver de que son muy violentos, ya pensamos que todos son así. Entonces acá hay un choque también, ¿no? Ya no se respeta por las diferencias, se temen, se rechazan, toda una serie de conflictos sociales. Conflicto es un tema también que veremos este bimestre, ¿no? Otra identidad que tienen ustedes es la de ser adolescentes. Y de hecho, un adolescente, ¿no? Nativo digital trata de mostrarse muy distinto, y de hecho que lo es, a las personas que son, ponte sus papás, aunque hay papás muy modernos que están ¿no? dominando el lenguaje de lo moderno, y los chicos se sienten un poco más cómodos al interactuar con ellos. Hay papás que son mucho más conservadores y hasta evitan que el chico tenga algún contacto con esta realidad. Es por eso, por ejemplo, antes de que el padre, algunos padres, antes de que algunos padres entiendan las ventajas y obviamente desventajas de lo que es la educación virtual, ya estaban en contra porque esperaban tener pues un salón de chicos sentados o correteando, lo tradicional, ¿no? Eh, no se puede. Nosotros queremos volver a lo tradicional, pero no se puede. Entonces tenemos que adaptarnos. O sea, prácticamente es como que ustedes hubieran viajado a otro país donde la realidad te exige una conducta totalmente distinta a la que estás acostumbrado. ¿Y qué tienes que hacer? No reclamar porque todo cambie para que se acomode a ti, sino tú adaptarte a esos cambios y ver la forma de sacarle provecho y de aprender lo más rápido que puedas. O sea, lo importante acá es aprender rápido, ¿no? Entonces, somos parte de un colectivo de rasgos comunes. Ahí tenemos, ¿no? un poco la situación esta. Luego hay una actividad individual. Dice, ¿por qué crees que fue fácil para Susana y Lucía interactuar cordialmente? Si fuera tu caso, ¿cómo habrías reaccionado frente a un o una rival? Esas preguntas también las contestas. Todo lo que está acá no te voy a decir que lo escribas, lo lees, tu portafolio, el que puede imprimir lo que le imprima, el que no, va tomando ideas, porque si te das cuenta es bastante letra, pero en realidad son conceptos que son claves, son conceptos que vamos a reforzar, ¿no? durante esta hora. Acá lo importante es que tú desarrolles contenidos, ¿no? y reflexiones. ¿Cómo crees que seguiría o seguirá la historia? ¿Podrán ser amigas después de la competencia?
sí o no y por qué. Lo importante de por qué es ver cómo piensas tú, es decir, a través de tus ojos cómo ves la realidad. Y te aseguro que cada uno la va a ver de forma muy distinta. Un aspecto que se aprendió también, ¿no?, antes fue de que la cultura está en constante cambio, o sea, la cultura es dinámica, es decir, de que hay un movimiento en tiempo y espacio, en costumbres, expresiones culturales. Mm, Entonces, el hecho de que todo cambie no quiere decir que yo deje de ser peruano, deje de ser limeño, tú dejes de ser limeño, arequipeño, cusqueño, piurano, no, sino que se va haciendo más rica y mucho más eh, compleja, de la palabra compleja, esta cultura, ¿no? Eh, Después dicen que ni Susana ni Lucía han mencionado su religión en su conversación inicial. No es que no les interese, porque no es usual que una conversación inicial empiece con religión, salvo que vayas pues a una procesión, ¿no?, en donde tú digas de qué cuadrilla eres, ¿no? Pero si no, no. Mm, Eso puede aparecer cuando hay un grado mayor de confianza y uno quiere averiguar un poco más acerca eh, de las costumbres culturales de esta persona, ¿no? Dice, si alguna de las dos resulta en los primeros lugares y le toca ir a representar al Perú en una competencia internacional, el hecho de ser peruanas pasará a ser una identidad cultural más significativa que su religión o lugar de nacimiento. Es cierto, alguna vez yo soy sanmarquino, soy psicólogo clínico, egresado, ¿no?, titulado en San Marcos, aparte de seguir educación. En algún tiempo, como estudiante, eh, uno hace lo que llaman comúnmente, coloquialmente, los cachuelos, ¿no?, trabajos eventuales. Y me gustaba mucho la fotografía. Entonces me tocó tomar fotos para Perulac y me la selva central y tomar fotos a los cafetales. El ingeniero que me llevó me dijo, vas a conversar con el ingeniero que es de la uni, blanco, colorado él, y me dijo, pero no le digas que eres de San Marcos. Dice, ¿por qué? ¿No? Si debería sentirme orgulloso. Lo que pasa es que en aquella época estaba muy fuerte Sendero, el terrorismo, y San Marcos tenía la fama de que era una cuna, ¿no?, de Sendero, y de hecho las paredes, el techo, todos estaban pintados con emblemas de Sendero Luminoso, y reclamaban pues revolución, la igualdad, etcétera. Entonces, como que hubo cierta discriminación, ¿no?, a los sanmarquinos, a pesar de el desarrollo, y la hija del ingeniero estudió en San Marcos, ¿no? Y sin embargo él trataba de mantener cierta distancia, ¿no? La cultura es una manera de ver a las otras y a los otros, de tomar conciencia de lo que nos diferencia, pero también de lo que nos une como seres humanos. Compartir este vínculo hace posible tener una amistad con cualquier persona. Bueno, y aparece una actividad, solamente la primera vas a hacer, no quiero llenarte de actividades tampoco, ¿ya? La primera. De la lista que se presenta a continuación, ¿qué aspectos de la identidad cultural son importantes según tu punto de vista? Compilación tu cuaderno, si te parece que hay otros, agrégalos, ¿no? Lugar de origen, equipo deportivo preferido, religión, etnicidad. ¿Qué es etnicidad? La pertenencia a un grupo que comparte hábitos y costumbres y un origen e historia común, ¿no? Puede relacionarse también el hecho de compartir una lengua, una ascendencia, una religión y forma de vestirse o adornarse. Mm, Tengo un tío, ¿no? Es medio hermano de mi madre, bien chévere, buena gente. Él se casó con una mujer morena, una negra, pero del Carmen. Es Basombrío, no sé qué otro apellido tiene, pero es de la familia pues, de los músicos, los cajoneros, de la familia, creo que era familia directa también del cajonero que acompañaba pues a Chabucagranda, ¿no? Y también a Cartagena, a los Cartagena, todos son una familia. Y como buena morena pues tiene una voz potente, ¿no? Entonces, claramente se ve su identidad, su cultura, sus costumbres, su comida,
¿no? La criollada. Y sus hijos son músicos también, o sea, como que se ha mantenido un poco esa tradición, ¿no? Bueno, la historia continúa, dice Susana, quien es arequipeña, viajó a Lima para la pentatlón. Está un poco preocupada porque piensa que los demás la consideran creída, siguiendo la absurda creencia que se tiene sobre los arequipeños, ¿no? Los arequipeños que son orgullosos, tienen su propia moneda, pasaporte, entonces los tienen así como eh, fichados por eso. Fue muy bueno que se haya producido el encuentro con Lucía para romper el hielo y empezar a conversar con alguien que quizás no hubiera conocido de no ser por esa oportunidad. Alguna vez fui a un congreso en Arequipa y conocimos a varias personas y entre esas personas había una chica. ¿De dónde son? De Lima, ustedes de Arequipa, qué bien. Conversábamos y me dijo, ¿no? Ah, sí, sí, he ido a la biblioteca la biblioteca de psicología de San Marcos o la Católica creo que era. Y sí vi las tesis porque estaba haciendo su investigación, sí, me las leí todas. Sí, no hay mucho aporte, no hay algo que sea tan interesante. Wow. Entonces, como que por ahí saltó un poco, ¿no? Aquello por lo cual son famosos los arequipeños, ¿no? La organización de los Juegos Deportivos Escolares ha alentado a que las y los participantes se conozcan e interactúen a través de actividades recreativas orientadas al conocimiento mutuo. Sin embargo, muchos han tenido la misma actitud que Lucía y Susana y han preferido formar grupos de gente más parecida a ellos. ¿A qué creen ustedes que se deba que uno busca tener amistades más parecidos a nosotros? Eh, sí, tratamos de buscar a la gente con la que más similitud tengamos y nos alejamos de aquellos que de repente nos muestran conductas que son un poco más discutibles o más diferentes. Pero eso también le quita un poco de dinámica, ¿no?, al proceso de socialización. Y también nos pone en riesgo de no alentar a formar una identidad nacional y más bien formar identidades aisladas o comunales. Muy bien, a ver, hablar como que aquí también le pongo estas que son en términos artísticos son caricaturas, ¿no es cierto? Son caricaturas, creo que reconocen a cada personaje, un actor graciosísimo él, ¿no? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero tienen varias películas muy buenas. Después Don Ramón, Kiko, Mr. Bean, Chavo, San Martín, Einstein, Maradona, Freddie Mercury de Queen y el actor, ¿no?, que encarna el personaje de Iron Man. Lo particular es que todas estas caricaturas tienen en común que van a exagerar algo que supuestamente define a esas personas. Por ejemplo, el actor, no termino de recordar su nombre, ¿no? Es un gordito, pero miren, la parte parietal es pequeña y una tremenda caraza, ¿no? Una mandíbula fuerte, poderosa. Bueno, Don Ramón por los bigotes, lo flaco que es, ¿no? Y los ojos bien agrandados y los pómulos bien pronunciados. Y el Chavo pues unos ojos tristes y una nariz media, media canina. A San Martín también pues los enormes patillas. A Einstein lo craneal que era. La dentadura de Freddie Mercury es espectacular, pero es un choclo saliendo de su boca. Y así cada uno de ellos, ¿no? Entonces, a través de ese rasgo exagerado, tratamos de identificar a alguien. En este caso he querido poner estas caricaturas para hacer una comparación y hablar un poquito de lo que es el estereotipo. El estereotipo, ¿no? Bueno, para terminar la idea anterior, bueno, acá hay ¿sabías que? Eso se pone como un dato que tú lo puedes leer, es para que tú lo complementes, ¿ya? La actividad esa no la hagas, las anteriores hazlas bien y con eso estamos de acuerdo, porque no quiero llenarte de tareas. Bueno, estereotipos. Los estereotipos culturales. Bueno, un estereotipo es una expresión, es un comportamiento, es la imagen que tenemos acerca de una persona, personas, región, grupo étnico, etcétera, ¿no?
Por ejemplo, uno cuando dice policía peruano, ¿no? Muchas veces imagina pues un policía gordito, ¿no? Que apenas puede correr, ¿no? Que la obesidad no lo deja pues conducirse adecuadamente, salvo que sea joven, ¿no? A diferencia de un policía norteamericano que más bien lo vemos, ¿no? Un tipo arado y todo lo demás. Y también hay estereotipos de género que dificultan la relación de hombres y mujeres. Los hombres son más fuertes, no deben llorar, ¿no? Las mujeres deben ser más histéricas, son más delicadas. Esto va a generar discriminación. Entonces, esa discriminación a la larga hace más difícil la convivencia social, ¿no? Entonces, la percepción u opinión que tenemos de los demás va a adecuarse a una especie de molde social, ¿no? Esto, en realidad, este tipo de molde o estereotipo, eh, simplifica demasiado la realidad que es de por sí tan compleja, ¿no? O sea, lejos de intentar conocer a esa persona, de acercarnos, como la arequipeña, ¿no? De acercarnos y saber, a ver, ¿realmente eres como te dicen que eres por ser arequipeña? Los estereotipos dificultan aprender del otro la riqueza de su identidad y de su cultura. Entonces, los calificamos. Eh, Puede que sea para bien, puede ser que sea para mal, principalmente para mal, ¿no? Entonces, por eso puso las caricaturas. ¿Por qué? Porque los estereotipos exageran las características de las personas y pueden dificultar nuestra relación con ellos, ¿no? Tiene cara de malo, toda su familia debe ser mala. Lucía, al ser afroperuana y atleta, podría ser fácilmente inducida a desarrollar solo sus habilidades como deportista. No, porque dice, no, ella solamente deportes, no piensa. No, dice, no, cierto tipo de personas solo piensa hasta las 12. Imagínense. Luego, además, dice, a Lucía le gusta mucho la matemática, es muy buena en matemática y todavía no se decide qué estudiar porque todavía no está en etapa escolar. Tal vez decide estudiar ingeniería, ¿no? Es decir, han habido, por ejemplo, actores también que... Mr. Bean, ¿no? ¿Viste la caricatura de Lane? Él es ingeniero titulado y todo lo demás, sino que por ser gracioso uno piensa que ha seguido pues la carrera histriónica toda su vida, pues ingeniero británico, ¿no? Y acá viene un detalle que es importante, ¿no? O sea, acá vemos, por ejemplo, personas de diferentes partes del mundo y cada parte como que representa un poco, ¿no? El estereotipo de su región. A la derecha ves a alguien con la pañoleta, el traje a rayas, ¿no? El bigotito, ¿no? Entonces con la botella de vino probablemente debe ser italiano. El siguiente puede ser español, el siguiente puede ser, ¿no? Holandés, acá británico, mexicano, soviético, etcétera. Entonces como que uno espera ello y alguna vez una psicóloga con la que trabajamos, íbamos por dónde íbamos, por el Cerro San Cosme, ya en la movilidad. Y contó una experiencia que había venido una colega, pero de Europa, y miraba los cerros, ¿no? Esperando encontrar qué cosa le sorprendería, ¿no? Que la gente vive en los cerros. En tu país no viven, sí, sí viven los cerros, pero ¿dónde están los incas? Decía. O sea, ella está esperando que de algún cerro, de alguna casa, baje pues un inca, ¿no? Con el atuendo típico de aquella época. Habría visto pues Machu Picchu, Inti Raymi, incas, ahora pensó que todos vestimos así. Así como la gente piensa que los africanos todos paran con plumas y con taparrabos, ¿no? Igual, ¿no? Esos son estereotipos. Luego hay estereotipos también al que uno se identifica. Dice como el deportista, el superado, el vago, el que todo le llega, todo eso que hay gente que camina toda desganada. O sea, no tiene ese físico, pero lo imita. Porque es el estereotipo del descuidado, me llega todo. Acuérdense que hace un tiempo atrás la gente se ponía el pantalón, pero debajo de la cintura. Ya mostraba parte de su anatomía gluteal, ¿no? O sea, era terrible, ¿no? Antiestético, pero alguien cantaba así, Justin Bieber cantaba con el pantalón abajo. Él también quería mostrar ese estereotipo de joven moderno superado, ¿no? Y en ciertas culturas hay un calco de otras culturas, ¿no? Hay una alienación tremenda. Por ejemplo, tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Esta imagen, a esta imagen sí trabaja como tarea. ¿Ya? Eso sí, solamente unas 2 o 3 líneas. Puedes compartir con tus padres, por ejemplo, qué cosa ven ahí.
O sea, ¿qué representa? ¿Qué estereotipo representa esto? Mira el idioma, mira... ¿no? Es un matrimonio, ¿no? Pero ¿qué cosa puede representar? Bien, vamos avanzando un poco rápido, porque mira, 40 minutos casi sin... Uy, las muñecas, la verdad, ¿se acuerdan? Tampoco son... Sí, lógico. Las niñitas tenían que vestir como ella, con zapatitos, con sus pantalones anchitos, acá pegaditos al otro lado. ¿No? Y esto, también los labios, ¿has visto? La gente que se inyecta botox, se inyecta silicona, que no, lo que encuentra se inyecta, con tal de parecerse a. Y acá, esto es interesante, la cultura japonesa, los jóvenes japoneses modernos, los adolescentes, eh, americanizados. ¿No han visto ustedes, por ejemplo, muchos peruanos se operan los ojos para hacer jaladitos e irse a Japón por necesidad, ¿no? Para que los acepten como orientales. A ver, tu apellido, Sakamoto. Y tus ojos todos grandazos, que esos ojos no son orientales. Así que se hacían operar para ser un poco más nipones. Pero acá en Japón se operan, así como dicen que Venezuela cumple 15 años y se pone pechos o glúteos. Bueno, en Japón se operan para agrandar el ojo, para hacerlo más redondo, ¿no? Para parecerse más a la cultura americana y ser más, más rubios, ¿no? La cultura de K-pop, por ejemplo, también, ¿no? Refleja un poco de ahí, voy a chocar con mucha gente que se adicta a esa cultura, pero bueno, son estereotipos. Y acá hay un dato, este es muy buena, este es muy buena. ¿Por qué? Porque dice estereotipo y realidad. Por ejemplo, en la foto de la derecha, Zuckerberg, todo el mundo conoce a Zuckerberg, ¿no? Loco Facebook. Billonario, ¿no? Ni siquiera es millonario, es billonario. Filántropo y hombre de familia. A la izquierda está DiCaprio, encarnando por ese personaje de Wall Street, donde uno dice, no, es un millonario, un filántropo tiene que estar bien alterno, bien acartonado, ¿no? Bien así, simétrico. Pero míralo a Zuckerberg, bien al polo y todo lo demás. Igual hacía Steve Jobs, cuando presentaba un producto Apple, lo hacía en jean, a veces en sandalias, ¿no? Y con polo, o si no con una cafarena. El estereotipo tienes que ir con terno, con corbata. Yo en lo personal les confieso que la corbata no me gusta. Ahora han dicho que no usen corbata. ¿Por qué? Porque puede llevar el coronavirus. En donde vas se arrastra la corbata. Bueno, es un artículo que supuestamente denota, ¿no? Cierta formalidad. La verdad es que a mí no me deja respirar, eso cuellón. O sea, me ha convenido, me ha convenido. Luego, estereotipo. El policía malo, ¿no? Cara así de amargo, una musculatura pétrea, la pistola. Realidad. Esta bella mujer trabaja en la policía de Islandia. Y Islandia es uno de los lugares donde hay mucha delincuencia. Esto es una mujer policía muy bonita, atractiva, muy finita, parece delicada. La mano izquierda parece diferente a la derecha, ¿no? Mira, raro. Estereotipo, así como uno cree que es, realidad. Luego, en la foto de la derecha está Amy Mainzer, astrónoma norteamericana, funcionaria de la NASA, vicedirectora del proyecto espacial científico, ¿no? Whitefield Infrared Explorer. Qué bárbaro, mira todos los títulos que tiene. Pero imaginamos a un científico, un astrónomo como el clásico señor ¿no? De la película Volver al Futuro, ¿no? El doctor Martin y el doctor, no recuerdo cómo se llama. Pero fíjate, uno dirá, pues esta señora parece que va de compras, ¿no? Se parece a Mercedes Arauz también, ¿no? Pasadita. Estereotipo, realidad. Este es bueno, este estereotipo. Está Jessamine Stanley a la derecha, una instructora de yoga. Uno piensa porque una instructora de yoga es así como la chica que está a la izquierda, ¿no? Bien fitness, bien pegada, ¿no? A la musculatura, sin un gramo de grasa. Pero mira la instructora de yoga a la derecha, así, entradita en carnes, en peso, ¿no? El yoga le enseña a amar, ¿no? A flexibilizar su cuerpo como el de ella. No necesita ser pues flaca para poder entrenar, ¿no? Sí, pues, hay que romper estereotipos, ¿no? Estereotipo, un profesor de una escuela norteamericana, ¿no? Viene al terno, viene al saco, la pizarra, ¿no? Pero miren un profesor real,
su polo, su jean, miren sus zapatos, ¿no? Haciendo su experimento ahí de física o en este caso de química, ¿no? En el laboratorio, con su manera provocando un incendio ahí en su laboratorio. Puede ser estereotipo, ¿no? Una dama de la realeza, ¿no? Tiene que estar con su vestido acampanado, ¿no? Su larga cola. Sarah Ann Elizabeth Phillips, miembro de la familia real británica y actualmente la 15ª del linaje de sucesión en el trono británico. Adora la equitación y ha ganado campeonatos mundiales en Alemania. Fíjense, uno piensa que ya no, con el dedo estirado, la copita, con la etiqueta, nada, equitación, un deporte que es peligroso, ¿no? Una caída a caballo, puedes matarte ahí. Bueno, el estereotipo es que un hacker o con un programador, ¿no? Sus audífonos, pero miren el de la derecha, Roman Ivanov, dirige el departamento de programadores rusos, mecanismos de búsqueda. O sea, él es autor del Yandex, un navegador soviético, así como el Google, y muchos consideran que es un navegador que supera largamente a cualquier otro navegador. Pero miren la finta que tiene, ¿no? La facha que tiene el hombre. Uno lo ve por la calle y es hippie, ¿no? Este indigente, un programador. El motociclista, ¿no? Malo, así bien motorizado, bien encasacado, ¿no? Vienen los anteojos oscuros. La realidad, Leslie Porterfield, ¿no? Establece un récord mundial de velocidad en motocicleta, 374 kilómetros por hora, casi 370, Dios mío, qué velocidad, 374 kilómetros por hora. ¿Mm? Uno piensa, no, ¿cómo va a ser posible? No. Muy bien, ya ves, los estereotipos no son siempre lo que uno cree o espera encontrar, ¿no? Así que a romper estereotipos, a identificarnos con otras personas, a conocer más de su cultura, a establecer un diálogo. Virtualmente ahora lo puedes hacer, hay que hacer comunidades virtuales ahora, tribus digitales. Y bueno, ser abiertos a los demás y conocernos y aprender un poco de la cultura de cada uno, ¿no? Muy bien, eso es todo por hoy, chicos. Suerte.